Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana, comenzamos nuestro programa de entrevistas y de análisis y comenzaremos quizás haciendo una mención al hecho de que el día de hoy se cumplen 50 años desde que se produjo la primera llamada por teléfono celular. Por entonces era un objeto pesado, caro y extraño. Hoy se ha incorporado a la vida cotidiana de una inmensa mayoría de personas a lo largo del mundo y particularmente en nuestro país, donde se registran más celulares que personas. Habrían 40 millones de celulares contra 33 millones. El teléfono celular, naturalmente, es un instrumento magnífico para comunicarnos, pero hay que tomarlo con mucha prudencia porque es también causa de distracciones y de accidentes de tránsito para quienes creen que pueden usarlo mientras manejan y también para quienes caminan en la calle sin prestar atención a lo que está pensando delante de sus narices por estar abstraídos por el celular. Felicitaciones al ingeniero Cooper, que contribuyó a la creación de este instrumento que se ha incorporado a la vida de todos nosotros. Pasaremos a hablar sobre cosas concretas y políticas y lo hacemos con el congresista Diego Bazán, que es el presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República. Señor Bazán, muy buenos días y bienvenido a RPP. Gracias, don Fernando. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, señor Bazán. Esta semana, mañana, para ser más exactos, tenemos durante la tarde un pleno en que se verá la presentación de iniciativas para que haya una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por la consabida razón de incapacidad moral permanente. Para eso se necesita que hayan 40% de votos respaldando la admisión de la moción, es decir, 52 congresistas. Aparentemente no existe esa cifra todavía, pero ¿de qué informaciones dispone usted respecto de esta iniciativa, congresista Bazán? Bueno, don Fernando, es correcto, la última sesión del Pleno se dio cuenta, mañana se vota la admisión al debate de esta moción de vacancia, pero hay que ser bastante claros. Yo insisto de que esa es una venganza política de un grupo de congresistas de la izquierda que desde el inicio no ve con agrado la sucesión constitucional de la señora Dina Boluarte. Nosotros no defendemos, sabemos que ha tenido errores la señora Dina Boluarte. Sin embargo, hay que ser claros, no podemos adelantar posición en un tema tan delicado como es el caso de las muertes de civiles y de militares en el sur del país. Esto ya está en investigación de un fuero civil. Como presidente de la Comisión de Defensa insistí desde el primer momento que tenía que verse en un fuero civil, no en un fuero militar. Está en investigación del Ministerio Público y es precisamente el Ministerio Público quien tiene que determinar responsabilidades. No sabemos si fue la señora Dina Boluarte, no sabemos si fue el Premier, el Ministro de Defensa, el Comandante General del Ejército quienes dio la orden o incluso los propios militares quienes decidieron accionar. Hay muertos de ambos lados, se lamentan las muertes por supuesto, pero tenemos que ser cautos y esperar que se den resultados en la vía que corresponde. Si nosotros mañana votamos la admisión de debate, daremos por sentenciado algo que está en investigación, así que Avanza País no va a apoyar esta admisión a debate. De acuerdo. Usted nos ha dicho entonces que le parece que esta moción se adelanta porque hay una investigación en curso en el Ministerio Público, pero ha dicho al mismo tiempo que la señora presidenta ha cometido errores. ¿A qué errores se refiere usted, señor Bazán? Lo he dicho en su momento, se debió hacer una reingeniería del gabinete, hubiera sido muy saludable, porque existían serios cuestionamientos con el sector interior, con el sector defensa en su momento. He dicho en diversas oportunidades que existe una responsabilidad política que tiene que recaer precisamente en los ministerios que dirigen los sectores que se vieron involucrados en estas marchas. Y voy a esos errores de que hubiera sido saludable remover a alguno de los ministros. Fui bastante crítico con ambos sectores en su momento. No se hizo. Yo espero que en los próximos días todavía sería saludable estos movimientos en el gabinete. Ahora, si es que no le parece el momento adecuado en vista que las investigaciones se están llevándose a cabo para la moción de vacancia de la presidenta, ¿por qué sería adecuado hacer una interpelación? Y se habla de censura, es lo que ha dicho, por ejemplo, el congresista Montoya, al ministro de Defensa por las mismas razones. No, hay que entender que nosotros
no está, bueno, hay que entender que la moción de interpelación que se ha promovido contra el sector defensa, por ejemplo, es por la muerte de los 5 militares que intentaron cruzar el río. Allí hay claramente una responsabilidad que tiene que dilucidarse, es un tema político. Lo otro es el accionar o las demás muertes que existieron en el sur del país, que obviamente está en investigación también. Acá sí se determinó que existió una orden de movilización, y esa orden de movilización podría recaer directamente en la Comandancia General, tendría que decir quién la hizo. Y es importante acá escuchar, primero, para eso el ministro de Defensa va esta semana al Pleno del Congreso a dar explicaciones. De las explicaciones que el ministro de Defensa pueda dar, se va a determinar su destino. Sé que algunos congresistas están promoviendo el tema de la censura. Los de Renovación Popular, por ejemplo. Exactamente. Sí. Entonces, yo no me atrevería a decir que vamos a censurar, porque tenemos que esperar que él dé sus explicaciones. Si las explicaciones no resultan convincentes, obviamente tendremos que dar un paso más adelante. Pero sobre ese tema, el de los soldados que fallecieron atravesando el río Ilave, hay una investigación también en curso y sin embargo se va a proceder a una interpelación y algunos quieren censura. La pregunta es por qué lo que se aplica para que no haya una moción de vacancia para Boluarte no se aplica para que no haya en estos momentos una moción de interpelación y eventualmente censura al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Vuelvo a repetir, don Fernando, no es que miramos con diferente vara la situación. La señora Dina Boluarte, si bien es cierto, es la jefa suprema de nuestras Fuerzas Armadas, entre la señora Dina Boluarte y los comandantes generales y las propias Fuerzas Armadas, existe un ministro, que es el ministro de Defensa. Si existiera una responsabilidad política al respecto, debiera caer esa responsabilidad política sin lugar a dudas en sus ministros, como ha existido en diferentes gobiernos, donde han sucedido situaciones lamentables, donde hemos tenido muertes por diferentes tipos de operaciones. La responsabilidad política siempre va sobre precisamente el ministro que de turno en ese momento. Si nosotros adelantamos posición con la señora Dina Boluarte por un tema y hacemos un proceso de vacancia, estaríamos determinando que ella es la responsable por estas muertes. ¿Listo? Al retirar a un ministro, al censurar a un ministro o al pedir su cambio, simplemente es una responsabilidad política. Bueno, hemos comprendido su explicación. Yo le ruego que nos acompañe un instante. Queremos conversar sobre otro aspecto con usted también, que tiene que ver con el orden interno, esta iniciativa para que los serenos de los cuerpos municipales puedan usar armas no letales. Quisiéramos su opinión sobre este tema en el marco general de la seguridad ciudadana, que es un tema que le concierne a usted como presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el congresista Diego Bazán. Son las 8:20, estamos conversando con el congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, y le habíamos preguntado sobre la situación de la lucha contra la delincuencia. Por una parte, por las revelaciones que hemos tenido estos últimos días sobre el papel que ha podido jugar en la Policía Nacional una persona como Jorge Hernández, alias El Español, hasta el punto de convocar en su domicilio privado, siendo extranjero de 32 años y sin ningún título, a los jefes de la Policía Nacional. Y por otra parte, hemos tenido el testimonio de varios alcaldes aquí en RPP durante las últimas semanas, dando cuenta de un aumento de la delincuencia organizada en sus distritos. En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, se han producido en un solo día el asesinato de 3 mototaxistas, aparentemente porque se trata de una lucha por controlar el espacio de 2 bandas rivales de sicarios. Señor Bazán, ¿qué está pasando con la seguridad ciudadana en el Perú y cómo podemos reaccionar de una manera eficaz? Pues definitivamente, don Fernando, el tema de inseguridad ciudadana se está desbordando en el país desde hace ya algunos años. Lamentablemente es un tema que ha combinado a la falta de institucionalidad
en la Policía Nacional del Perú, que se ha perdido precisamente en el gobierno del señor Castillo, con temas lamentables como el que hemos visto hace algunos días con este el señor llamado El Español, que ha logrado infiltrarse en las más altas esferas de esta institución, incluso teniendo la posibilidad junto al señor Castillo, porque no me cabe duda que sin la venia del señor Castillo este tema no se hubiera dado de la colocación de los altos mandos de la policía. Por eso quiero informar desde su medio, don Fernando, que el día de hoy en la Comisión de Defensa del Congreso se está votando la ley de ascensos de la policía. La Policía Nacional del Perú nunca había tenido una ley de ascensos. Los ascensos de coroneles a generales se habían en los últimos años manejado de manera política, teniendo en cuenta que los generales o el colegiado de generales tenía la posibilidad de incluso colocar entre un 30 hasta un 50% de las notas que correspondían para el ascenso. Eso quiere decir que si a mí me caía bien y si en algunos casos, incluso como se ha filtrado, algunos coroneles pagaban para poder ascender, lo lograban. Sin embargo, con esta nueva ley de ascensos, el nivel o el porcentaje de intervención del colegiado de generales no va a ser mayor al 3%. Esto quiere decir que acá se va a merituar, obviamente, el legajo policial, se va a meritar los estudios previos, la especialización previa y el trabajo que haya tenido los diferentes coroneles, desde suboficiales, desde alférez hasta el grado de coronel e incluso también para los suboficiales de la policía. Esto no va a permitir que nunca más se utilice políticamente o se utilice dinero para poder ascender. Es una buena noticia. Nos está entonces afirmando que el día de hoy, en la comisión que usted preside, se va a aprobar una ley de ascenso de la Policía Nacional de la que ha carecido desde su creación hace más de 30 años. ¿Eso está seguro? El día de hoy habrá finalmente una ley de ascenso. ¿Cuándo podrá ser votada en el Pleno, señor Bazán? Correcto, don Fernando. Un proyecto de ley muy bien elaborado, que hemos consensuado con la propia Policía Nacional del Perú, con el Ministerio del Interior, es de autoría del general Roberto Quiabra y del congresista Alfredo Surín, y que creo que ha acogido la necesidad que tiene esta institución de, obviamente, no permitir la manipulación en adelante. Y otro tema importante, don Fernando, que hemos aprobado la semana pasada, usted lo ha mencionado, es el uso de armas no letales. Acá yo quiero resaltar dos puntos que son importantes. Primero, que no, como he escuchado algunas opiniones de especialistas, entre comillas, que indican que hemos aprobado el uso de escopetas con balas de goma, yo lo niego rotundamente. Lo único que hemos aprobado es el uso de chalecos antibala, que es lo mínimo indispensable para la protección de un sereno. Hemos aprobado el uso de bastón tonfa, como tienen los vigilantes de a pie, que están civiles, que están ahora, que es lo mínimo también para protegerse. El uso de grilletes, hay que recordar que hoy la Constitución permite, las leyes permiten el arresto ciudadano, y obviamente cuando un sereno hace un arresto ciudadano y lo coloca en la parte de atrás de la camioneta, ha sufrido muchas veces agresiones. Entonces lo mínimo para inmovilizar es los grilletes o esposas, y luego el gas pimienta, que está comprobado, los especialistas internacionales indican que te inhabilita por unos 10 a 15 minutos, que solo te produce irritación a la piel, puede ser que a los ojos, pero este tema pasa, y obviamente hay que recalcar que todo esto se tiene que hacer en el marco de la legalidad, la razonabilidad y la gradualidad también. Entonces no se deben cometer abusos, de eso tienen que ser garantes las municipalidades, que tienen que ofrecer capacitación previa. Muy bien. Señor Bazán, muchas gracias. Nos ha hablado sobre lo que pasa en la jerarquía de la policía y lo que va a pasar en el terreno también. Muchas gracias. Tomamos nota de que hoy en la comisión que usted preside se aprobará finalmente, después de más de 30 años, una ley de ascensos de la Policía Nacional y que se votará en el Pleno, imaginamos, en los días que vienen. Muchas gracias, señor Bazán, y muy buenos días. Ha sido Diego Bazán, congresista de Avanza País, presidente de la Comisión de Defensa y Orden.